¿Os animáis alguna a realizar una pregunta? Si no, la formulo yo. Quizá cuáles están siendo los motores de ese crecimiento tan exponencial del almacenamiento. ¿Cuáles están siendo esos motores? Por ejemplo, el tema del vídeo, que quizás se está desarrollando más, también coincidiendo con el fenómeno del COVID, ¿no? Que se habrán visto, ¿no? Habrán visto cosas que esté haciendo que el almacenamiento esté creciendo más rápido de lo que venía siendo en los últimos años, ¿no? Pues eso, ¿cuáles son los retos y los retos que tienen que abordar los responsables de tecnología para adaptarse a ese crecimiento tan brusco y cuáles han sido los motores de ese crecimiento? Paco, perdona, soy Eduardo. Yo no tengo tan claro, igual estoy equivocado, que seguramente estaré equivocado, yo no tengo tan claro que el crecimiento haya sido tan grande en la parte de vídeo. Lo que sí ha sido clarísimo es que el ancho de banda que ha utilizado el vídeo durante esta etapa del COVID, del desgraciado COVID, ha hecho que las comunicaciones estuvieran llegando al límite. No era un problema de capacidad de almacenamiento desde mi punto de vista, sino era un problema de que las infraestructuras tenían que servir a alta definición, muchas más películas y muchas más series y mucha más vídeo bajo demanda en streaming de lo que ocurría 4 meses antes. O sea, yo creo desde mi punto de vista que no es un tema de que el almacenamiento haya tenido que crecer. No. Lo que sí se le ha pedido al almacenamiento es que tuviera que trabajar en unicast y tener una comunicación brutal de ancho de banda para poder servir múltiples usuarios a muy alta definición concurrentemente. Entonces, el problema lo ha tenido casi más la gente de proveedores de comunicaciones que los proveedores de vídeo, siempre y cuando los proveedores de vídeo garantizaran una latencia, y bueno, esa latencia tampoco era lo suficientemente importante cuando estás trabajando en streaming, simplemente reconfiguración de buffering sobre los dispositivos No, in-house y ya está. Aquí completamente de acuerdo. De hecho, nosotros tenemos el ejemplo de que Zoom es uno de nuestros principales clientes y, bueno, ahí hemos tenido que hacer todos un esfuerzo para acompañarles en ese aumento exponencial de la capacidad para poder interconectar al mundo prácticamente. Entonces, pues, bueno, también todos estos vídeos se están almacenando y también yo creo que hay un relativo incremento en el almacenamiento, pero como dices, el reto ha sido la interconexión y las comunicaciones se ha visto en muchos aspectos como las hemos llevado al límite, desde los hogares hasta los data centers, hasta los network providers. Es realmente importante este crecimiento. Yo creo que el crecimiento o la explosión de los datos durante el COVID puede haberse visto incrementada por el tema del vídeo, pero sobre todo en los últimos años el tema de las fuentes de información que se han incrementado, lo que comentaba en mi presentación. Antes estaba muy acotado, pues el ERP, la web, sistemas financieros, sistemas retail, pero ahora prácticamente cualquier dispositivo genera datos. Y ahí está el reto de que el dispositivo genera el dato, hay que enviarlo a los centros de datos y luego ese proceso que también ahí se ha abierto el abanico. Antes, pues, el sistema transaccional, data warehouse, pero ahora tenemos sistemas que aprovechan esa información, como puede ser el tema de machine learning o big data, con lo cual las copias que hay de la misma información o de información similar para distintos casos de uso también se ha multiplicado, con lo cual el reto para todos también es muy importante en ese aspecto. Paco, se está viendo tu chat, Paco, en pantalla. Paco, yo no sé si me oís. Gracias. A ver, yo coincido con lo que ha comentado Ramón, ¿no? Es decir, y también Eduardo. Es decir, el tema de lo que hemos visto, lo que estamos viendo, no es solamente una explosión en cuanto a que hay más datos, sino que es verdad que cada hora, cada dispositivo que tenemos está generando un número ingente de datos, sino que cada vez hay más gente queriendo utilizar y sacar utilidad o valor o producto, llamémoslo lo que queramos, esos datos, ¿no? Entonces, un cliente nuestro nos contaba que, bueno, en un portal de estos de cuando pasas el peaje, ¿no? Y tal, te sacan una foto pues para facturar y para ver que no, que no saltas y nada, y hasta ahora simplemente era un tema de contabilidad, ¿no? Habías pasado por tal sitio, habías pasado por otro, te correspondían
1,3 euros, ¿no? Y te lo cargaban a la tarjeta VAT. Bueno, pues toda esa información que hasta ahora solamente tenía un uso, que era uso contable, pues esa información empieza a tener otros usos, como son sacar, por ejemplo, patrones de movimiento. Se le une a esa persona, que son datos propios, a los patrones que le vienen de otro lado, como pueden ser los usos de los móviles en la zona y los movimientos de los móviles a lo largo de las estaciones repetitivas, y con eso se intenta modelar y sacar no solamente que esa persona estuvo aquí y por lo tanto le iba a cobrar 1,3 euros, que ya lo tenemos, sino modelar otra serie de funciones que daba valor a esa empresa, como por ejemplo decidir si merecía o no merecía tener una autopista mayor o hacer un peaje más alto o subir el precio o bajar el precio, ¿no? Analizando pues a lo mejor otras líneas de consumo. Pero lo que estamos viendo es que el dato que antes se podía pensar que, bueno, pues era frío o semifrío, ¿no? Pues que a veces de pronto una investigación o una necesidad del negocio lo convierte en candente. Y, por ejemplo, es parte de lo que comentabais, es decir, no ha cambiado el dato. Las películas programas de televisión no han aumentado mucho la capacidad, pero en cambio sí, un cambio de estos, como ha ocurrido lo que hemos visto, esa necesidad de dar más ancho de banda, también hace que los sistemas tengan que ser capaces de suministrarnos. Las comunicaciones son importantes, hay una serie de distintos de la CN, ¿no? Que va haciendo una especie de caché, pero también al final hay un sitio que es donde reposa esa información, en donde, bueno, pues las cargas se han visto multiplicadas, pues no por 100, como a lo mejor en la parte de comunicaciones, pero sí por 5, como nos ha pasado en clientes nuestros que utilizan nuestros dispositivos para hacer codificación y transcodificación de vídeo, ¿no? Que es lo que permite, sabéis que no es lo mismo cuando lo ves en un móvil, cuando ves una pantalla, cuando lo pones en Full HD o cuando lo estás viendo en un ordenador, ¿no? Cambian cosas. Pues ese poder reaccionar, y esa es la flexibilidad que yo creo que a veces hablamos del dato únicamente con teras o gigas o petas, como dice Israel, nos tenemos acostumbrado al peta como algo más cotidiano, pero aparte de los bytes, llamémosle como queramos, hay otras cosas que es el qué hacer con ellos, ¿no? Sí, Yo puedo sí. tener 200 petabytes, si los tengo y no puedo hacer nada, pues es como no sé, como una inversión que no pudiera rentabilizarla. Lo que tienes que ser capaz es de poner esos 200 petabytes en movimiento sin ningún problema, ¿no? Si me dejáis hacer un apunte en relación, tienes toda la razón, Miguel. En relación a esto, una de las cosas importantes es que mucho de lo que se ha generado ahora se han generado en ficheros inferiores a 4K, sobre todo para temas de IoT. Y eso en muchas ocasiones, a nivel de los almacenamientos, les escuece mucho por dos razones. Porque mover bloques muy pequeños les cuesta mucho en ocasiones mover muchísima de esa información para luego hacer la analítica con el Machine Learning y un posterior Deep Learning con alguna FPGA o algún dispositivo GPU facilillo de estos para que se pueda hacer. El problema no está en la capacidad muchas veces. El problema está en cómo puede un almacenamiento ser flexible para manejar esa variabilidad de datos y formatos de datos y que mantenga sus prestaciones lineales cuando tú tienes muchas fuentes de datos, de muchos tipos de datos y sobre los cuales tienes que dar múltiples servicios. Entonces, ese es el tema, ¿no? Por ejemplo, creo recordar que una Airbus 380 en un vuelo de 5 horas genera 7 terabytes de ficheros de bloques de 4K por ala, nada más. O sea, todos los sensores de los motores, los cuales luego, en cuanto aterrizan, hace una descarga rápida sobre el centro y posteriormente Airbus hace toda la trazabilidad para hacer con la inteligencia artificial físicamente una predicción de mantenimiento acelerada o una previsión de acoplamiento de piezas para el próximo mantenimiento, o si ve que hay un problema, lo puede decir no solo visualmente, sino por la propia inteligencia artificial, basándose en cómo ha ido respirando los sensores que tiene en cada ala y esos 7 terabytes, pero claro, hablamos de 7 terabytes de ficheros tan sumamente pequeños que a lo mejor para un manejo en un entorno de almacenamiento es mucho más complicado que manejar cientos de terabytes para un formato de streaming lineal donde las cachés pueden funcionar perfectamente, ¿no? Entonces, el concepto es ese desde mi punto de vista, ¿no? Que también puede estar equivocado. Si tenemos alguna pregunta más, y no sé si Israel quieres intervenir tú también en este punto. A ver, yo creo que todo se trata de
Y si las arquitecturas están diseñadas para ser lo suficientemente flexibles como para responder a los diferentes requerimientos, o si estamos desarrollando arquitecturas más monolíticas para cada uso en particular. Nuestra aproximación, como comentaba al principio, que tiene que ver más con la inteligencia artificial, usándola dentro de las cabinas para que ellas mismas sean capaces de reaccionar ante los diferentes tipos de datos, ese punto en particular que comentabas del IoT y de la complejidad de poder gestionar bloques de 4K muy pequeños, etcétera, etcétera, es algo que nosotros no le vemos un problema en particular, o no, o dicho de otra manera, no supone un problema para la arquitectura o para el diseño, que tiene infinidad, que al fin y al cabo hemos diseñado en el siglo XXI. Entiendo que las arquitecturas más antiguas pues puedan sufrir un poco más ese impacto. No es nuestro caso. Entonces, no le veo no le veo la problemática. A lo mejor hay que analizarla en más detalle. Yo tampoco voy aquí a... Pero a priori no. A priori no le veo mayor problema. Muy bien, no sé si queda alguna cosa. Sí. Paco, ¿me escucháis? Soy David Peña. Venga, vamos a ello, David. Pues mira, yo muy brevemente, yo estoy de acuerdo con la mayoría de los compañeros, ¿no? Lo que buscan los clientes normalmente son soluciones que les permitan, por lo que hemos dicho, ¿no? Albergar lo que tiene hasta ahora, pero sobre todo lo que le está por venir, ¿no? Sí, un par de comentarios que me gustaría saber vuestra opinión si tenemos tiempo, y si no, pues nada. Yo creo que ha habido sobre todo una rama dentro de lo que es el negocio o de nuestro negocio, que son las telcos, que esto del COVID no le ha venido nada mal. Y me explico, ¿no? Yo tengo amigos, como seguramente contactos tenéis vosotros en las telcos que hay aquí en España o quizás fuera de España, y el negocio que se estaba desarrollando con el tema del 5G era bastante mínimo. O sea, el incremento que se veía, ¿no? El forecast que se veía para ese tipo de compañías era mínimo para los próximos años, porque con la adopción del 5G era muy costoso. Entonces, bueno, pues un poco la inversión no se iba a compensar, ¿no? Con los ingresos y, bueno, un poco todo eso, ¿no? Sin embargo, con esto del COVID se ha visto, claro, que hay una demanda ya no solo en las capitales, sino porque yo desde mi punto de vista el trabajar en remoto está para quedarse. Entonces, hay una demanda de mayor ancho de banda, no solo en las capitales, como digo, sino también en la periferia. En la periferia e incluso pueblos de por ahí, ¿no? De hecho, bueno, hay compañías que, como sabéis, ofrecen ponte una DSL por un poquito más de dinero en tu segunda vivienda, una cosa así, ¿no? Y yo creo que esto va a ser una oportunidad de negocio para este tipo de compañías, donde personalmente yo creo que el futuro, sobre todo digo las telcos, está un poco ensombrecido, ¿no? Por el tema de que para invertir en el tema 5G las compañías chinas les sacaban cierta ventaja y la inversión era fuerte para poder ser competitivo, ¿no? Y creo que esto les ha abierto una puerta en nombre de nuevos ingresos, ¿no? Obviamente de aquí a un futuro relativamente cercano, ¿no? Y bueno, también soluciones más sencillas que puedan abordar ese tipo de compañías. Por ejemplo, nosotros tenemos soluciones que dentro del almacenamiento podemos correr máquinas virtuales, con lo cual ya no tienes que poner servidores aparte, ya no tienes que poner una red aparte, sino las máquinas virtuales corren dentro del almacenamiento, con lo cual en solo 2 US podrías tener un sistema que tenga 10, 15 máquinas virtuales, corriendo temas de inteligencia artificial, por discos SSM, protocolo NVMe, por un precio bastante ridículo, perdóname la palabra, ¿no? Con lo cual la tecnología a día de hoy da muchas opciones para poder solventar esta circunstancia que yo como Israel, pues tampoco, teniendo en cuenta lo que tenemos encima de la mesa, tampoco lo veo tan preocupante, sinceramente. Bien, quedan máximo 10 minutos de coloquio. Aquí tenemos alguna pregunta más, o si queréis completar lo que han dicho vuestros compañeros. Si no, tengo aquí alguna pregunta que estaba viendo. A ver si me consigo ver. De la pantalla. Sí. Pues ¿cada cuánto tiempo es recomendable evaluar las capacidades de almacenamiento para garantizar la disponibilidad? ¿Cada cuánto tiempo es recomendable evaluar las capacidades de almacenamiento para garantizar la disponibilidad? Perdona, ¿puedes repetir? Sí. ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Yo creo que son 2 preguntas totalmente distintas, Paco. Bueno, pues entonces yo la pregunta no la he hecho, es que me la han puesto aquí. Pero repíteme la pregunta, perdona, es que no he entendido un trozo, entonces si no te importa ¿Cada cuánto repetirla? tiempo es recomendable evaluar las capacidades del almacenamiento? Interrogante. Seguimos para garantizar la disponibilidad del almacenamiento.
Vale. Entiendo que será para la disponibilidad de capacidad. Sí, yo creo Sí. que son temas que son totalmente ortogonales. Es decir, una cosa, desde mi punto de vista, una cosa es la disponibilidad y otra cosa es o debiera ser, ¿no? Entiendo que la pregunta puede ser Correcto. a un cierto uso común que ocurre en donde ciertos sistemas, si no controlas o no tienes una previsión del uso que se está dando, pues llega un momento dado en que bueno, pues que no funcionan y no son disponibles como debieran ser, ¿no? Por debajo de lo que se llama la degradación del 80%, que es por desgracia común, sobre todo en infraestructuras pues del siglo pasado, ¿no? Y de principios de este, ¿no? Es decir, según llegó al 80% de ocupación, todo lo que debiera de funcionar empieza a no funcionar. Entiendo que puede ir por ahí la pregunta, no sé si va por ahí o me equivoco. ¿Cada cuánto tiempo hay que evaluarlo? Pues depende de las necesidades que tengamos. Yo lo que decía en mi presentación es que esto no debía ser un proyecto, no debía ser bueno, hoy me voy a dedicar, voy a estar 6 meses mirando datos para ver en qué estado estoy, ¿no? Es igual que yo cuando cojo el coche y tengo que decidir si me voy por la M40 Norte o por la M40 Sur por las mañanas para meterme en menos atasco, porque atasco me voy a meter, pero en cuál de las dos soluciones va a ser menor, no tengo que hacer un estudio muy complejo. Doy a un navegador y el navegador me va a decir, mira, tu ruta recomendada es la norte, que vas a tardar 20 minutos menos, ¿no? Y ya es lo que hago. Pues algo parecido debería ocurrir con esa evaluación. La capacidad, digamos, de tener las herramientas posibles para que una NEA sencilla, sin tener que hacer auditorías de rendimiento, ni de capacidad, ni de nada, sino una NEA súper simple, pues yo en todo momento sepa dónde estoy. Es decir, simplemente, cuál es mi gasolina, cuál es mi velocidad, a dónde quiero ir y qué atascos tengo o qué problemas tengo, ¿no? Y mejor si me voy por este camino, me voy por otro, ¿no? Eso debería ser así de fácil y sencillo. Y eso al final hace, ¿cada cuánto tiempo lo tengamos que hacer? Siempre que sea necesario, sería mi respuesta. Por otra parte, esos temas de unir capacidad y fiabilidad o disponibilidad, pues es que son cosas del pasado, desde mi punto de vista. Y esa es la parte de lo que nosotros creemos que es la experiencia moderna del dato que todas las personas deberían poder disfrutar, ¿no? Y no estar padeciendo soluciones antiguas. Mi respuesta sería, ¿cuándo hay que hacerlo? Nunca. Y lo que tienes es correcto. Porque el sistema te tiene que avisar si tiene un problema. Como bien decía Miguel, eso es de tipos de tecnología, no voy a decir modelos ni fabricantes, ¿vale? Pero eso ha pasado durante muchos años. Máquinas que cuando tienen N millones de correos electrónicos no pueden direccionar las cabeceras del file system interno del metadato, o sistemas que necesitan un mínimo de un 10% de capacidad libre para hacer sus servicios internos de replicación de deltas y cosas parecidas. Pero claro, eso es lo que... Entonces, la pregunta es correcta, es correctísima, pero gracias a Dios eso ya no pasa. Y si pasa, ha habido dos problemas. Ha habido dos problemas. O ha habido un muy buen comercial o muy mala asesoría de compras. ¿Vale? Puesto más de acuerdo. Yo suelo estar así de claro. Entonces, a lo mejor hay un fabricante Y que tiene el sistema en stock y le dice, mira, en vez de pagar 10, vas a pagar 3. Y es la misma capacidad y tú tal. Y cuando lleve 18 meses, el sistema empieza primero a degradarse en prestaciones y luego es posible que no pueda mantener esos servicios para mantener ese delta de, por ejemplo, la de duplicación. Y como no tiene espacio en caché para poder manejarlo bien, automáticamente empieza a comerse la RAM, empieza a tener IO whites y él lo único que ve es que su sistema de base de datos, que le ha costado un riñón porque todavía sigue siendo transaccional, y migrar eso a una base de datos no relacional, ¿vale? Le cuesta un riñón. Entonces dice, no, yo mantengo esto tal, y de repente empieza a tener problemas por todos lados y no sabe por dónde. Y normalmente los problemas suelen ser eso. Aquí yo creo que es cierto que gracias a la evolución y al gran trabajo que han hecho los fabricantes de almacenamiento, esa predicción, esas alertas y esa relación de capacidad y rendimiento, que es cierto que en el pasado la hemos sufrido. Y bueno, aquí tenemos ejemplos de clientes que han tenido algún problema, la cabina ha estado al 100% de capacidad y ha estado todo funcionando sin ningún problema.
tenemos que pensar de que el almacenamiento no es únicamente las cabinas de almacenamiento. El almacenamiento está distribuido y a día de hoy las compañías son tan dinámicas que el crecimiento vegetativo, porque siempre se calcula de un 15, un 20, un 25% anual, esa regla ya no vale, porque no, tenemos que montar una plataforma de Big Data, pero lo tenemos que montar en un mes. Entonces, ahí es lo que comentábamos, el contar con infraestructuras híbridas, la combinación de estos sistemas de almacenamiento, sistemas de nube privada, con la flexibilidad de la nube pública mediante una interconexión fiable y segura, pues es lo que puede facilitar esos cambios de rumbo y esa agilidad que están pidiendo hoy en día las compañías, que ya no dependen ni del departamento IT, pues el departamento de marketing, departamento de finanzas. Entonces yo creo que ahora mismo la combinación de los nuevos sistemas de almacenamiento que permiten pues, que duermas tranquilo, que no tengas que pensar en he llegado al 80% y luego el poder cubrir esas demandas que pueden venir por parte del negocio de forma muy ágil con servicios de nube privada as a service o nube pública. Entonces, yo creo que también es una buena combinación. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? ¿Queréis complementar? Si no, una última pregunta. Pues tenemos A aquí mí la hay última una cosa, pregunta. a mí hay una cosa que realmente es maravillosa, pero no me gusta nada, ¿vale? Que es que todo va tan evolucionado, que sales a pescar un rato y te viene la alerta del superalmacenamiento diciendo que está teniendo no sé qué reasignaciones de bloque. Y bueno, tendremos que hacer algo para que los sistemas, cuando alguien va a pescar, no mande alarmas, ¿no? Porque estamos tan evolucionados todos, ¿no? Que algo habrá que hacer. O sea, dicho de otro modo, todo va tan sumamente evolucionado que todo debería de estar controlado. Pero también tendremos que hacer algo los técnicos o los que diseñamos máquinas o los que estamos ahí al pie del cañón para decir, oye, que no nos mande tantas cosas, ¿eh? O sea, Miguel, Israel, no diseñar cosas tan sumamente buenas que nos dejen ir a pescar un día tranquilo, ¿sabes? No. Era una broma para acabar, de verdad. O sea, No, pero la broma... me encantan las soluciones, ¿eh? No, pero tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido. La broma es buena, pero la verdad es que lo que no debería haber es ningún tipo de alarma, ¿no? Es decir, eso sería Ahí está. Claro, pero la tienes en el móvil, entonces dices, madre mía, ¿tendré cobertura para Si no la recibirlo? mandas, si no la Y mandas, es no que la no recibes. necesitas. Claro. Es que no necesitas tener esas cosas. Es decir, yo siempre he pensado que lo que puede hacer un ordenador solo lo va a hacer muchísimo mejor, un sistema operativo, un ordenador, que una persona. Porque por desgracia las personas somos muy inteligentes, pero tenemos malos días. Yo por lo menos muy a menudo. Un ordenador no tiene nunca un mal día. Eso es. Algo que sea totalmente automático, exactamente. Era una flor en lo que os he echado, que era una flor que no era Lo sé. Bueno, son y 52. Quedaba una última pregunta muy rapidita y era sobre si se puede mejorar el almacenamiento con inteligencia artificial previa. ¿No? Aplicar inteligencia artificial para mejorar el almacenamiento. Eso permitidme que la coja al vuelo. Disculpadme la mala educación, pero es que eso es lo que os he contado durante casi 20 minutos. Es exactamente eso. Nosotros lo que hemos hecho ha sido reorientar todo nuestro planteamiento. De hecho, nosotros no fabricamos nada del hardware que entregamos a los clientes, pero nada es nada. Utilizamos hardware de propósito general y lo que hacemos es una muy buena integración, un testeo antes de enviarlo a los clientes, precisamente porque no lo fabricamos, pero todo el valor de nuestra compañía está en el software que tenemos dentro, software defined storage. Otra cosa diferente es que no lo vendamos para que te lo instales tú en tu PC o en un servidor que tengas de 15 años. O sea, nosotros eso no, porque creemos que para poder dar 7 9 de disponibilidad y el compromiso del 100% del dato, que es lo que hacemos, y asumimos penalizaciones upfront, no podemos permitir que eso esté instalado en cualquier sitio, sino que tenemos que haberlo testeado nosotros y haber entregado nosotros el hardware. Pero es exactamente ese concepto, que sea la máquina lo suficientemente inteligente como para no solo manejar internamente todos esos elementos, sino para evitar que haya las alarmas. de las alarmas. Y así no solamente te puedes ir a pescar un día, sino que te puedes ir a pescar toda la semana tranquilamente. Que es como que se disfruta. Te cuento, mira, cuando yo conocí por primera vez tu empresa, igual te hablo
por hablar, ¿vale? No sé la fecha exacta, pero más o menos hace unos 3 años o una cosa así. Sí, por ahí. Sí, 3 y medio, 4 años. Fuisteis de los primeros, que a mí me sorprendía. ¿Te acuerdas que cuando, yo no sé si estuviste tú en esa reunión, cuando me comentaste, no, es que nosotros vamos a cambiar discos cuando falle como mínimo 6, que si no ni nos movemos. Entonces dices, claro, o sea, estamos hablando de otras ligas, ¿sabes? Estamos hablando de otras ligas. Entonces, la inteligencia artificial, claro que se mete dentro, claro que se mete dentro. Y como antes decía David, hay sistemas, no vamos a decir, no voy a decir ni el mío, ni el de David, ni el de cualquiera, que soportan tanto las máquinas virtuales dentro, sino que además tienen dispositivos GPUs para que no solo esas máquinas, sino que le puedas poner café o le puedas poner cualquier tipo de PyTorch, cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de framework específico, desplegable como container o como Kubernetes, para hacer el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Conseguimos lo que siempre se ha buscado en una estructura de Big Data, ¿no? O sea, el almacenamiento de Big Data, lo que tenemos que hacer es llevar el proceso al dato, porque como tengamos que llevar el dato al proceso, estamos fastidiados. Pues en los entornos de inteligencia artificial sobre almacenamiento, lo más importante a día de hoy, aunque parezca una cosa más importante, es que el dato esté, o sea, el cómputo, la inteligencia, el sistema de FPGA o el sistema de GPUs esté dentro del propio sistema de almacenamiento. ¿Por qué? Porque si tú lo sacas, estamos hablando de máquinas que pueden tener 20 sistemas de inteligencia, o sea, 20 procesadores de inteligencia artificial SMX. ¿Eso qué implica? Que estamos hablando de máquinas que tienen igual 12 conexiones a 100 gigabits por segundo. El nodo de supercomputación de inteligencia artificial. Entonces, o el almacenamiento tiene esa conexión brutal y puede dar de comer a ese nivel de cómputo de inteligencia artificial, o tenemos que poner el almacenamiento dentro del esto. Por eso era lo que comentó David Peña, ¿no? David, el amigo David. No, es que igual una sola máquina no puede dar servicio, claro. Pero también hay que ser honesto. Es posible que a lo mejor todas las empresas no manejen todas las cargas de trabajo. ¿Por qué? Porque hay una cosa típica, zapatero a tus zapatos. Y el que maneja una flauta seguramente no va a saber tocar un piano. Pero tecnológicamente había que explicarlo así desde mi punto de vista. No sé correcto, Eduardo. Gracias, David. No sé qué. Por alusiones, Eduardo. ¿Perdón? Sí, mira, en las máquinas virtuales que corren dentro del almacenamiento, como tú dices, su caso de uso son el máximo rendimiento, reducir la latencia al mínimo, precisamente para eso, ¿no? ¿Qué nos permite estas máquinas virtuales dentro del almacenamiento? Pues como tú has dicho, por ejemplo, correr Kubernetes o otro tipo de aplicaciones, ¿no? Que se conecten vía CSI al almacenamiento, cualquier tipo de cosa que permite desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial dentro de la propia máquina, con lo cual el rendimiento y el ancho de banda que vas a tener es máximo. Obviamente, este caso de uso, el de utilizar máquina virtual dentro del almacenamiento, no es para cualquier cosa. Por eso lo de zapatero a tus zapatos, tú puedes tener una solución de almacenamiento para una cosa y otra para cosa. Pero que el futuro va encaminado hacia esto, a mí no me cabe ninguna duda. El que corran máquinas virtuales dentro de almacenamiento y se exhiban en las aplicaciones desde ello, no me corre ni nada más que salvan costes, porque ya no necesita, como os he dicho, hardware externo de servidores, ni de switches, ni cosas de esas, porque va todo dentro bebido de una única solución hardware que son dos usos, por lo cual las ventajas son por doquier, por así decirlo. O sea, que totalmente de acuerdo con Eduardo y con Israel. La inteligencia artificial corriendo dentro del propio almacenamiento es clave para los próximos 4 o 5 años, sin lugar a duda. Lo mismo que habéis comentado todos el tema de SCM, ¿no? SCM, claro que va a funcionar. Pero a lo mejor no hay que saltar directamente al SCM por el coste por giga. Igual tenemos que ir a un Data Center Persistent Memory Module o cualquier dispositivo de estos que están basados en tecnología resistiva de almacenamiento, el cual va a ser no volátil sin retroalimentación y que va a ser a lo mejor como la proporcionalidad sería como 8 veces más lento que una memoria RAM, pero 800 veces más rápido que el dispositivo NVMe más rápido, con un protocolo de DRT directamente pinchado en los buses de memoria. Entonces, hay cosas de estas que bueno, SCM, claro que sí, pero claro, es tirar composta del rey, ¿eh? O sea que el tera de SCM, cuidadito desde mi punto de vista, ¿eh? Muy bien, pues tenemos que dejarlo ya aquí. Si os parece,
para no extendernos, que en digital hay que ser muy puntuales con los tiempos. Además, la gente, alguno tendrá que estar preparando la comida del niño o de los niños, no sé. El teletrabajo es lo que tiene. Agradecerles a todos su tiempo, que les esperamos que haya sido de interés. La verdad es que los ponentes de primer nivel, nosotros seguimos trabajando para ofrecerles más paneles de este tipo. Habíamos dicho que, entonces, muchísimas gracias a los ponentes, que se me estaba olvidando de decirlo, Israel, Ramón, Miguel, Eduardo, David. Muchísimas gracias por compartir vuestro conocimiento.